Para mí es un privilegio poder seguir con nuestra serie en la exposición de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y hoy, según está previsto, vamos a cubrir los versículos 2 al 6, Colosenses capítulo 4, 2 al 6. El tema de esta exposición es el tema de oración y sabiduría. Oración y sabiduría en nuestro comportamiento con lo que la Biblia llama el mundo, quiere decir aquellos que no son creyentes. Y el pasaje contiene, aparte del tema de la oración, una serie de consejos excelentes cómo el creyente debería comportarse con aquellos que no creen. Sabiduría nos hace mucha falta en todos los sentidos y todos los días. Y esa sabiduría marca precisamente también el límite entre lo que es la iglesia y lo que es el mundo, porque solamente el sabio pues entiende hasta dónde puede ir y dónde hay una línea roja. Esto no es nada nuevo, tal vez así ha sido siempre, pero el contraste entre el mundo, aquellos que viven sin Cristo, que no conocen a Cristo, que no forman parte del plan de salvación, y aquellos que forman parte del pueblo de Dios es realmente muy agudo. Yo entiendo poco de fotos, alguna cosa he aprendido a lo largo de los años, solamente porque, entre otras cosas, porque mi esposa sabe sacar muy buenas fotos y sabe del tema. Pero una cosa he entendido, por lo menos creo haberlo entendido, y esto es cuando se aumenta el contraste en una foto, la foto se vuelve más nítida. Esto es la idea. Y lo mismo, diría yo, ocurre con la iglesia, cuando se aumenta el contraste entre lo que es el mundo, esa parte de nuestro planeta que no está bajo la obediencia de Cristo, y lo que es el pueblo de Dios, la iglesia. Cuando se aumenta ese contraste, entonces la vida cristiana queda bastante más clara y más nítida la imagen. Espero que esto ayude un poco a entender lo que sigue a continuación. Todavía estamos en la segunda parte de la exposición del apóstol Pablo, de la epístola de los Colosenses, y el versículo clave en esa segunda parte es el versículo 2 del capítulo 3, donde él dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto es la diferencia fundamental, porque el mundo pone las cosas, la mira en las cosas de abajo. El creyente pues ve más allá de esto, y esto da a su vida una sabiduría especial. Pues siguiendo este versículo 2 que marca el principio, el apóstol Pablo aplica este tema al cristiano mismo, a su relación con sus hermanos. Y luego también nos dimos cuenta la última vez que esto él también lo aplica en cuanto a las relaciones familiares, por ejemplo, entre esposo y esposa, y las relaciones laborales. Esto lo hablamos la última vez, y hoy precisamente vamos a entrar en este tema donde este principio de mirar hacia arriba se aplica a nuestra relación con los demás, con los que no pertenecen a la iglesia. Y con esto, finalmente vamos a leer el texto, Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 6, y dice así la palabra de Dios: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el
misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a entender lo que nos quieres decir a través de este pasaje de la Escritura. Te damos las gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros, por cómo tú arreglas las cosas en nuestra vida. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender todo lo que está escrito en tu palabra de la mejor manera. Ilumínanos por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. La primera parte de este pasaje que vamos a exponer hoy tiene que ver con el tema de la oración. Y esto indudablemente porque el tema es tener o saber comportarse correctamente, por ejemplo, en la familia, en nuestro lugar de trabajo, luego también con el mundo. Y de cierta manera, Pablo intercala esa parte sobre la oración. ¿Por qué? Bueno, porque todas estas relaciones tienen que ser bañadas en oración. Y lo primero que aprendemos en el versículo 2 es esa frase, perseverad en la oración. Bueno, como luego nos damos cuenta, hay una conexión entre esta perseverancia, el velar y la acción de gracias. Y vamos a hablar de los 3 puntos. Empezamos con el tema de la perseverancia. Bueno, esto no necesariamente significa que hay que orar continuamente. Algunos versículos parecen indicar en esta dirección, pero esto, obviamente, los 24 horas nadie lo consigue. Pero la idea normalmente en ese contexto es continuar en oración como hábito. Y lo que nos dice esa expresión que tenemos aquí en el texto es repetir la oración con frecuencia. Quiere decir que, por ejemplo, tener ciertos momentos durante el día cuando nos apartamos de forma consciente un tiempo de oración a ciertas horas, tener una constancia, esto es perseverar, porque esto es algo que nos caracteriza, infelizmente, que no perseveramos, que tenemos la tendencia de dejar que las cosas vayan por su camino y esto no es un buen hábito. Esa perseverancia, esa constancia, esa frecuencia em, son importantes estos elementos a la hora de pedir, por ejemplo, por el pan diario, como el Señor nos lo enseñó en esta oración en Mateo capítulo 6, lo que llamamos el Padre Nuestro, que simboliza nuestras necesidades. Luego el tema del perdón, que es algo constante, algo continuo. Pedir para que no caigamos en tentación, para que venzamos a Satanás y sus artimañas. Y todo esto se menciona de forma ejemplar en el Padre Nuestro. Bueno, literalmente esa expresión perseverad habla de persistir en algo de forma continua y valiente, de agarrarlo y no soltarlo. Nos dicen, si lo recuerdo bien, que cada cosa se convierte en un hábito si la repites 30 veces. Y bien es posible. Entonces, como cristianos también hacemos bien en crear un hábito de la oración, hacerlo regularmente, a ciertas horas. Eso también nos ayuda a crear un hábito. Y esto no es nada malo en este sentido.
tenemos que estar seguros de nuestras oraciones y para que tengan tiempo en nuestro día a día. El Señor nos pone un ejemplo de esta relación entre la perseverancia y la oración, y esto es la historia de la mujer que viene al juez, de la viuda, y insiste y insiste y insiste para que este juez eh, considere su caso y le haga justicia, y finalmente lo consigue por insistir, por esa continuada, continua, mejor dicho, insistencia en oración. El segundo punto que se menciona aquí, que está relacionado con la perseverancia, es el tema del velar. Siempre hay que pensar en que podemos orar de forma consciente, velando. O sea, quiere decir no hacer las peticiones de una forma rutinaria, porque si la oración vuelve a ser rutinaria, realmente es simplemente un bla, 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 de la manera como el Señor nos avisa en Mateo capítulo 6 que esto no es bueno, orar como los paganos y que ellos creen que con sus palabrerías pues consigan algo. Esto es una gran equivocación. También en el mundo cristiano es una equivocación. Esas oraciones tienen que ser inteligentes y por eso el velar quiere decir que no permitamos que nuestra boca hable, pero nuestros pensamientos estén lejos de lo que estamos haciendo. Esto también en un sentido literal, obviamente habla de que hay que evitar en la manera de lo posible el cansancio a la hora de orar. Bueno, eso lo vemos de una forma ejemplar en Mateo capítulo 26, versículo 41, donde dice, velad y orad. Aquí tenemos la misma pareja. Para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces ahí hay una seria advertencia de parte de nuestro Señor. Todo lo que es cansancio, aburrimiento, rutina, cuando estamos hablando con Dios, hay que evitarlo. Cuando tú hablas con Dios, sé consciente que Él está presente, está a tu lado de forma invisible. Y lógicamente no dormirías cuando hables con alguien. Bueno, esto ya sería el colmo de la, eh, eh, digamos, de ser descortés, de la descortesía, de actuar de esa manera. Esto nadie hace. Entonces, si tú hablas con Dios, sé consciente que Dios está presente, que Él está escuchando cada palabra y que está más cerca de lo que tú le puedes imaginar. Y luego el tercer elemento que tiene que juntarse con todo esto es el elemento de la acción de gracias. Dice perseverar en oración velando, quiere decir que esto es la característica en ella con acción de gracias. Quiere decir que cuando pedimos algo a Dios, también tenemos que darle las gracias. La acción de gracias es una parte importante de nuestras oraciones. Es lógico, porque ¿cómo puedes esperar que Dios te dé más si no le das las gracias por lo que has recibido? Es lo mismo, si tú tienes una persona que está siendo generosa contigo y no le das las gracias, pues no le animas precisamente en darte más. Es una forma como mínimo de cortesía. Entonces, todo esto nos lleva al siguiente punto, cuando él habla ya concretamente de esa parte de la oración que es la intercesión, quiere decir de pedir por ciertas cosas muy concretas. Dice aquí, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Esto era el motivo o uno de los motivos principales de oración de Pablo, para que el Señor abra puertas.
Para Pablo era muy importante que había otras personas que oraron por él. Su ministerio sin la intercesión de otros hubiese sido imposible. Por esto él insiste una y otra vez que hay que orar por él. Él también pone sus motivos de oración, en este caso, para que esa puerta se abra. Y esto es muy interesante. Muy probablemente cuando Pablo escribe esa carta, él está o sea, bajo arresto domiciliario, em, muy probablemente en Roma, en una cárcel o en una casa. Entonces, él no habla de que las puertas de la cárcel se abren para él, sino él quiere que la gente ore para que se consigan oportunidades para presentar el Evangelio. Y esto se puede hacer en la cárcel y fuera de la cárcel. Una puerta es una oportunidad. Entonces, esa puerta, obviamente, muchas veces es representado como el corazón humano que tiene una puerta y esa puerta tiene que abrirse. Em, Obviamente lo que Pablo aquí está hablando cuando él dice que se nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, él quiere tener la oportunidad de compartir el evangelio con los demás, este evangelio que tan precioso e importante es para él. Él no pide, y esto es lo que realmente me parece destacable, porque él está en la cárcel de forma inocente, él no ha hecho nada malo. Podría haber dicho, bueno, pedirle al Señor para que me saquen de aquí cuando antes, para que yo pueda continuar con mi ministerio. No, no hace esto. Él no pide por esas cosas. Él está orando para que se consiguen oportunidades para presentar el Evangelio. Y esto es muy interesante si miramos como Pablo pide por cosas, él pide por otros, cuando él pide por sí mismo, él pide por fidelidad para que él tenga fuerza de llevar a cabo su ministerio. Y es muy interesante cuando le pedimos a Dios, todos nos convertimos en creyentes de la soberanía del Señor, creyentes totales. Quiere decir, si Dios no es soberano y si Dios no dispone de los medios para llevar a cabo lo que Él se ha propuesto, entonces no hace falta orar. Entonces la oración es inútil. Esto es muy importante para que entendamos también lo que hay detrás de la oración. No se trata de prescribir a Dios o de darle consejos como Él tiene que gobernar este mundo, este universo que Él mismo ha creado. La oración significa que nos sometemos al buen criterio de nuestro Dios y con cada frase que pronunciamos, nosotros lo que estamos haciendo es, estamos poniendo nuestra fe en la soberanía ilimitada de nuestro Dios. Dios abre puertas y Dios cierra puertas. Y si no fuera así, pues la oración no tuviera ningún sentido. De hecho, aquella persona que no usa la oración frecuentemente es una persona que en el fondo de su corazón no cree en la soberanía divina. Lo que Dios ha revelado hasta ahora, esto es lo que queremos compartir. Él dice aquí, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. El misterio no tiene nada que ver con misterioso, sino, como ya lo hemos visto, significa lo que Dios ha revelado hasta aquí. Quiere decir el evangelio que antes era desconocido, pero ahora no sabemos. De esto se trata. Entonces, esto es el primer propósito, para decirlo así, de la oración que él pide a sus lectores: dar a conocer el misterio de Cristo.
El Evangelio y todo lo que tiene que ver con el Evangelio está en el enfoque de Pablo aquí. Toda doctrina cristiana es un misterio porque en su momento fue revelado, pero particularmente aquí está pensando en la venida de Jesucristo, en su muerte en la cruz, en su resurrección. Esto es misterio, algo que hasta el momento no ha sido revelado y sobre todo lo que ahora ocurre, que el pueblo de Dios ahora son todos aquellos que creen irrespectivamente de la pertenencia a ninguna raza, en ningún trasfondo especial. Entonces, seguimos, dice en el versículo 3, aún a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Quiere decir que este evangelio, que por un lado es una gran bendición, que va a resultar en salvación para muchos, para Pablo es la razón por qué en este momento está en la cárcel. Y una vez más, insisto, es curioso que él aquí no pide por su liberación. Lo que pide él es poder compartir el evangelio, incluso en el cautiverio. Esto es algo muy típico en Pablo. Me gustaría que ustedes, bueno, no solamente en Pablo, sino también en los demás apóstoles, me gustaría que simplemente considerasen conmigo 4 versículos. El primero lo tenemos en Hechos capítulo 3, versículo 8, Hechos 3, 8, donde dice: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entonces, aquí tenemos un versículo que nos enseña que como resultado del ministerio de los apóstoles, este hombre vive. Y cuando luego se les impide a los apóstoles de predicar, ellos dicen, pues hay que obedecer a Dios más que a los hombres. Por ejemplo, si vamos a Hechos capítulo 14, versículo 27, Hechos 14, 27, aquí nos dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Aquí, una vez más, esto es lo que Pablo tenía en su corazón, tener una puerta abierta. Primera de Corintios 16, 9. Primera de Corintios 16, 9 dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Victoria y problemas al mismo tiempo. Y como último, vamos a 2 de Corintios capítulo 2, versículo 12, donde él dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Entonces, eso de la puerta abierta era un tema recurrente en el ministerio de Pablo. Y en segundo lugar, la oración no solamente tiene que ir en esa dirección de la puerta abierta, sino también dice en el versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. O sea, es la forma como Pablo debería compartir el evangelio. Él aquí no entra en explicaciones porque se supone que aquellos que iban a leer la carta ya lo sabían. Pero lo que hay detrás es que ellos oren para que Pablo predique el evangelio con claridad. Eso quiere decir no con frases generales. Es que hoy tenemos un mal endémico en los púlpitos, y este mal endémico es que muchos predicadores pues hablan de una forma que es muy difícil de entender lo que quieren decir, porque no son claros en sus conceptos, no hablan claramente.
muchas veces usan expresiones que son desconocidas para su audiencia y esto no está bien, no está bien. Hay que comunicar nuestros conceptos que vienen del Evangelio de forma clara y contundente. Lo que suele decir en castellano llamar al pan pan y al vino vino, con claridad. No con significado doble o cosas por el estilo. Todas estas cosas eran populares entre los filósofos en aquel entonces y son entre muchos hoy en día no tan filósofos, sino más bien predicadores. Cuando se dice aquí, él debe de hablar como debe de hablar, esto habla también de que tiene que ser el momento adecuado. Y luego, cuando llegue el momento, declarar todo el consejo de Dios con arrojo, con libertad de mente, no intentando agradar a los hombres, no intentando evitar que te cierren el canal de YouTube, no intentando hacer todo lo que los controladores modernos que tenemos de momento en los medios sociales te exigen, pues tú habla lo que tienes que hablar y bueno, ya Dios dirá del resto. No buscando ganancias y gloria y aplauso y muchos likes en tus muros de Facebook o en tus contribuciones de YouTube. Esto no es el tema. Lo que tienes que hacer es hablar el Evangelio con contundencia, sea por este canal, sea en vivo, sea en tus conversaciones con tus vecinos. Sé claro, sé contundente, sé honesto en lo que dices. Ahora, con esto ya llegamos a este tema. ¿Cómo hay que comportarse con aquellos que no forman parte de la iglesia? Aquí dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Son dos consejos que realmente valen su peso en oro. El paralelismo, hay un paralelismo evidente con Efesios 5, 15 y 16, donde Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Primeramente vamos a hablar de esa expresión, los de afuera. Esta expresión ya de por sí dice mucho, porque así antes los judíos hablaron de aquellos que no habitaron en Israel, quiere decir los gentiles, eran los de afuera. Pues Pablo aquí usa la misma expresión. Y esa expresión viene de Marcos capítulo 4. Bueno, hoy vamos a usar bastante la Biblia. Marcos capítulo 4, versículo 11, donde dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, quiere decir los que no forman parte del reino de Dios, por parábolas, todas las cosas. Ahora, también, por supuesto, se refiere no solamente a gente de trasfondo gentil, sino en este momento también cuando escribe Pablo a gente con trasfondo judío que no tienen a Jesucristo como su Mesías. Entonces, realmente el pueblo de Dios es un pueblo que de cierta manera se puede comparar con un jardín con verja. Esto define nuestra relación con ellos. Esto fue la forma como el santuario fue concipado en el desierto. Había una verja alrededor. No nos separamos como los que creen lo que crean su propia subcultura, sino nos separamos como aquellos
que hacen una separación entre su parcela y la del vecino. No pertenecen a nuestra familia. Y esto, bueno, prácticamente todo el mundo lo hace. Se sabe dónde está la frontera. Y esto es muy importante. Tenemos que saber cómo comportarnos con lo que están afuera. O sea, tú solamente puedes estar afuera o adentro, no puedes estar en medio, una de las dos cosas. Entonces, andad sabiamente. Esto, entre otras cosas, significa que no hay que buscar peleas innecesarias. Respetar a todo el mundo. Respetar no quiere decir estar de acuerdo con todo el mundo, pero respetar a todo el mundo. Esto significa andar sabiamente. Respetamos a todo el mundo, pero solo adoramos a nuestro Rey y Salvador, Jesucristo. Esto es uno de los límites. Caminar como sabios, dice en el versículo paralelo de Efesios. Como sabios. Bueno, es el arte de vivir, la sabiduría, el arte de vivir según la voluntad de Dios. Y esto significa en muchos de nuestra manera como tratamos el mundo, de usar nuestro sentido común con ellos. Somos llamados a comportarnos de tal manera como para establecer la credibilidad de la fe cristiana. Y si nos conocen solamente como gente que todo lo saben mejor, que nunca respetan ninguna opinión contraria, que solamente quieren ganar argumentos, entonces poca cosa hay que hacer porque esto no es sabiduría. Esto es idolatría y egocentrismo bajo una vestimenta cristiana. La sabiduría debe de existir sobre todo entre el pueblo de Dios. Sabiduría es hacer las cosas a la manera de Dios. Y esto lo he dicho muchas veces, hay un libro entero en la Biblia que se dedica a ese tema, que es el libro de Proverbios. La sabiduría debe de existir como algo que sobresale en el pueblo de Dios. Pero debo de confesar que de esto poco se nota hoy en día. Es un poco como aquel que no es sabio, pues está al desnudo, anda casi como si fuera, si no tuviera ropa, como en la parábola o en el cuento de hadas del emperador, del traje nuevo del emperador. Pues este hombre simplemente no era sabio, era tonto, se comportó de la misma manera. Y no queremos, ¿verdad, mis queridos hermanos, parecer como gente como el emperador desnudo, como en aquella parábola del traje nuevo del emperador, comportándonos de una forma realmente absurda. Tampoco queremos asemejarnos a las vírgenes de Mateo 25, que tenían lámparas, pero no tenían aceite de repuesto, no estaban preparadas. Tenemos que estar preparadas, andar con sabiduría y además, pues la gente debería ver en nuestras iglesias cosas especiales. Tienen que ser como oasis de sabiduría. Pero muchas veces la gente ve en nuestras iglesias cosas que no deberían verse. Y no vale eso de que, bueno, esas cosas pasan en todos los lugares. Déjame decirlo muy claramente. Si en una iglesia no se nota una concentración más alta de sabiduría que en el mundo, esta iglesia ha perdido su esencia y no se distingue en nada del mundo, con muy espirituales que nos consideremos. En realidad, una iglesia así está peor que el mundo porque en el rótulo afuera pone iglesia, lo cual constituye, si no hay sabiduría por dentro, un fraude de etiquetas. Se rompe el tercer mandamiento. No llevarás el nombre de tu Dios en vano. Allí tenemos el libro de Proverbios. Y los que son sabios andan según la regla de la palabra de Dios
y tienen a Cristo como ejemplo. Además, esa sabiduría divina nos da una gran ventaja, no solamente en lo espiritual, porque tenemos esa infeliz tendencia de espiritualizarlo todo, no. La sabiduría que viene de lo alto tiene efectos en todas las áreas de nuestra vida. Nos convierte en gente que realmente somos sal en este mundo. Sí, por parte nos persiguen, pero por otra parte nos buscan porque no tienen soluciones. Podemos vivir vidas modélicas en familia, en nuestras iglesias. Y si Dios quiera que tengamos un gran avivamiento en algún momento, incluso en la forma como se lleva a cabo la vida en nuestra nación. Esto es tarea del creyente realmente para que se note ese tipo de sabiduría. Ahora, somos ahora capaces de vivir para glorificar a Dios. Sí, seguimos siendo pecadores, pero pecadores redimidos, y esto marca una diferencia. Esto significa, entre otras cosas, que sabemos pedir perdón, que sabemos humillarnos cuando es necesario, cuando nos dejamos corregir sin ser ofendidos. La sabiduría que viene de lo alto no es ególatra, vanidosa, agresiva, arrogante, no imita al mundo en su forma de proceder. Y solamente en esto habría que pensar, no imita al mundo en su forma de proceder. ¿Y cuántas veces en vez de influenciar al mundo, según nuestros criterios, el mundo nos influencia a nosotros? Esto, lo que tenemos aquí, podríamos hablar largamente, habla de tacto, habla de respeto, andad sabiamente para con los de afuera. Bueno, allí se lo dejo a su propio criterio de encontrar más aplicaciones, porque aplicaciones hay infinidad. Y luego hay otro aspecto, que es la segunda parte, redimiendo el tiempo, lo cual quiere decir usar bien el tiempo. Es una forma de aplicar la sabiduría y significa entender el tiempo como un tesoro que hay que aprovechar muy bien. No vamos a quedarnos infinitamente en este mundo. Hay que aprovechar el tiempo. Si vamos por un momento a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, leemos lo siguiente. En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo es aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Se trata de aprovechar bien las ocasiones de oro que Dios nos brinda. Y esto tiene una aplicación muy bien. Tiene que ver con nuestra lengua. Versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia. De esto solo se podría hablar 1 hora o más, porque demasiadas personas pierden todos los días excelentes oportunidades para callarse la boca. Se habla demasiado y de cosas de las cuales muchas veces no se entiende nada. El que habla mucho y además habla de cosas que no entiende, pues por doble vía se queda como un necio. Tenemos un mensaje fantástico como creyentes, el Evangelio. No lo usemos como algo que es barato y inefectivo, invalidado por nuestra forma de comportar y hablar. Deberíamos hablar como creyentes de cosas que nos edifican, que nos ayudan a profundizar nuestra vida con el Señor. No tener conversaciones como los que podemos tener con cualquier vecino, hablando del tiempo, del fútbol y no sé qué más cosas. Eso es lo bonito cuando estás alrededor de una mesa con creyentes, que realmente esa conversación puede enriquecerte en lo más profundo. Debemos de hablar del Evangelio de tal manera que la gente nos escuche con agrado. Estoy hablando ahora de
creyentes. Mucha gente habla mal porque los creyentes parecen que no tienen temor al Señor. Aquí se habla de que nuestra forma de hablar sea sazonada con sal. Estamos hablando de un tiempo cuando no había frigoríficos. La única forma de evitar la putrefacción de los alimentos era la sal. Y para eso la sal, que siempre estaba mezclado con impurezas, tenía que ser lo más puro posible, no sal insípida. Bueno, todos conocemos lo que nuestro Señor dijo en Mateo 5:13. Entonces, si es así, si nuestra sal realmente es sal, entonces tiene un efecto purificador que evita además la corrupción. Nuestra forma de hablar no debería ser obscena, ni violenta, ni agresiva. La gente cuando esté en nuestra presencia debería estar a gusto. Estoy seguro si un no creyente se hubiese sentado con el apóstol Pablo, se hubiese sentado con un personaje de buenos modales, de agradable apariencia. Lo mismo con Pedro, con todas las diferencias que había entre los dos. Dice aquí, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Se trata de actuar según 1 Pedro 3:15, cuando gente pide explicación de nuestra fe, que seamos capaces de dárselo. Saber explicar nuestra fe con palabras sencillas, auténticas, tomar en cuenta la cultura que forma el contexto nuestro, la capacidad de nuestro interlocutor, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad de escuchar. No todo el mundo ha tenido una vida fácil y está presto para escucharte. A veces esto es difícil, pero tenemos que hacer algo que hoy en la psicología se llama empatía, ponernos en el lugar del otro, tener un corazón como lo tenía Jesucristo, un corazón que sufre cuando ve que los demás son como ovejas sin pastor. Bien, todo esto forma parte de los consejos del apóstol Pablo, que viene precisamente, y quiero recordarles esto, del capítulo 3, versículo 2, poned las miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestros principios vienen de arriba. Nuestros principios no vienen de abajo. No vamos a copiar el mundo. Tenemos una contracultura, una forma de vivir nuestra vida que es distinta de todos los demás, y de esto debemos estar agradecidos y de eso debemos estar orgullosos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a realmente poner estos consejos en práctica. Señor, te damos las gracias por este día, por las cosas que nos has enseñado en este texto, y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender bien lo que nos quieres decir. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros, y pedimos que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y en las de nuestra iglesia. Ayúdanos a ser personas sabias, que sepamos comportarnos bien con los de afuera. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga.